Un saludo a todos, soy Jesús Fernández y estoy aquí con vosotros en un nuevo vídeo, amigos y amigas osteópatas y practicantes de osteopatía, esta vez dedicado al síndrome de la cintilla iliotibial, un dolor que es frecuente en corredores, deportistas, como vamos a ver, y lo más importante, la que os traigo con este vídeo es que vamos a estudiar un caso de síndrome de la cintilla iliotibial mediante resonancia magnética, aprovechando para ver una resonancia magnética de la rodilla. Vamos a ello. Vamos a recordar un poco qué es la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial, que pasa por la parte externa o lateral de la rodilla, es la continuación de la fascia lata, que os acordáis que se inserta en la cresta ilíaca. Después es una aponeurosis bastante gruesa y fuerte, que después baja por la parte externa del muslo. A nivel del trocánter mayor se inserta en ella el glúteo mayor. Aquí lo veis, y el tensor de la fascia lata. Luego baja hacia abajo, se llama ya cintilla iliotibial y termina pasando por la rodilla, por la interlínea articular y termina insertándose en la tibia, en el llamado tubérculo de Gerdy. Producen, como os digo, en estos deportistas, corredores, también ciclistas, como consecuencia de aquí de un rozamiento o de una compresión de la grasa. No está claro el mecanismo que lo produce. El caso es que se produce un dolor en la parte externa de la rodilla que caracteriza a este síndrome. Para la valoración o diagnóstico es suficiente con la observación de esta semiología característica en un corredor, ciclista o deportista, y haciendo un examen clínico con inspección, palpación de la rodilla y los test específicos que os digo en mi libro, como el de Noble, etcétera, es suficiente para hacer una valoración o diagnóstico. Con esto es suficiente. La resonancia se emplea en aquellos casos en que existen dudas de que si lo que verdaderamente está produciendo ese dolor es una lesión del menisco externo, de un ligamento, o por si se dieran ambas cosas. Entonces, como siempre os digo, que para hacer diagnóstico diferencial, para comprender este síndrome de la cintilla iliotibial y otras muchas patologías de la extremidad inferior, para ello os aconsejo mi libro Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía, extremidad inferior, donde tenéis todos estos trastornos, todas estas semiologías bien explicadas y descritas para osteópatas, poniendo también las relaciones que existen osteopáticas, que en este caso la existen, para que podáis hacer un buen abordaje y manejo de estos pacientes mediante la osteopatía. Y ahora, sin perder más tiempo, vamos a dejar de compartir esto y vamos a estudiar esta resonancia, como os he dicho, de este caso de síndrome de la cintilla iliotibial. Y lo vamos a hacer en una página, una web, que se llama Radiopaedia, que es un recurso gratuito donde muchos radiólogos, médicos, etcétera, ponen casos, ponen radiografías, resonancias completas, como vais a ver, para facilitar el que las personas de todas las partes del mundo aprendan diagnóstico de imagen, radiografía, resonancia. Es gratuito y se llama Radiopaedia, como podéis ver aquí. Entonces, vamos a escoger un caso, se está cargando y ahora vamos a ver esta resonancia. Vamos a ver los cortes coronales. ¿Qué quiere decir coronales? Pues que son cortes que pasan por aquí, creo que se llama la fisura coronal. Son cortes frontales que cortan el cuerpo o la estructura, en este caso la rodilla, según un plano vertical que deja dos partes, una anterior y otra posterior, en el caso de la rodilla. En el caso del cuerpo sería una parte ventral más cerca del vientre y otra dorsal más cerca de la espalda, ¿verdad? Pues bien, aquí tenéis la rodilla, los huesos, la tibia, arriba el fémur, bajo la tibia,
Entonces, vamos a ir así al principio de la resonancia. ¿Veis? Esto es la parte anterior, porque esta es la rótula. Vamos a verla despacio. Ahora se ven ya el tendón rotuliano. Seguimos viéndola, deja de verse la rótula y van a aparecer ya el fémur, la tibia. Entonces, ¿cuál es la parte interna o externa? Ahora se emplean los términos lateral y medial, perdón, parte lateral, parte medial. Pues bien, esta es la parte medial o interna de la rodilla. ¿Por qué? Porque este es el ligamento colateral medial, ya que va del cóndilo interno del fémur a la tibia, mientras que el externo o lateral va del cóndilo externo a la cabeza del peroné, queda un poco más atrasado. Entonces este es el ligamento colateral medial de la rodilla, que se ve muy bien, ¿verdad? Una estructura oscura. Este es, por tanto, un corte también así frontal del menisco. ¿Veis que tiene así como forma triangular? El menisco interno. Este sería el menisco externo y la estructura que nos interesa, que es la cintilla iliotibial, es esto de aquí, que está debajo de la piel. Mirad qué bien se ve la cintilla. La cintilla iliotibial se ve de maravilla, debajo de la piel. Piel, grasa subcutánea. Esta es una técnica de saturación de grasa, en el que la grasa no se ve. Para que se vea mejor esto, lo que hay, la clave aquí, que es lo que hay que ver bien, es lo que está interpuesto entre la cintilla iliotibial, que es esta cinta que se ve aquí oscura, que se inserta en la tibia, lo que hay entre la cintilla o banda iliotibial y el cóndilo externo del fémur es eso que se ve ahí en blanco. Como dicen los radiólogos, tiene más intensidad de señal. En este lugar hay grasa, tejido blando, tejido graso, y eso blanco que se ve ahí de mayor intensidad de señal es como un edema líquido porque hay una inflamación. Y eso es lo que ha motivado en el que a este paciente se le haya diagnosticado el síndrome de la cintilla iliotibial. También se ve, parece un poco de líquido en el interior de la rodilla, pero lo que ha motivado el diagnóstico del síndrome de la cintilla iliotibial es, aquí se ve muy bien, la presencia entre la cintilla y el cóndilo lateral o externo del fémur de esta zona de gran intensidad de señal que indica que hay como un edema ahí. Entonces, veis que se ve muy bien en resonancia los bastos, basto medial, es esta musculatura, el basto lateral. Ahí parece que se adivina un poco el ligamento cruzado. Y si vamos siguiendo hacia posterior, llega un momento pues, en que dejan ya de verse los huesos. Y esto sería la cabeza, creo parece la cabeza del peroné. Y ya empieza a verse la musculatura posterior. Los gemelos, los isquiotibiales, luego esto es la parte posterior. Como veis, está muy bien esta radiopedia porque te permite ver resonancias completas, los menisco interno, menisco externo, ligamento colateral medial, cintilla iliotibial. Es una pasada lo bien que se ve la cintilla iliotibial. El daño que hay aquí o la inflamación que ha motivado el diagnóstico de síndrome de la cintilla iliotibial. Y nada más, quería compartir con vosotros esta resonancia que está muy bien y cómo ha sido necesaria para este paciente. Y si lo veis es fácil, hasta vosotros ya en la siguiente resonancia
que os digan del síndrome de la cintilla iliotibial, lo podéis valorar o diagnosticar. Y bueno, espero que os haya gustado, amigos y amigas osteópatas, y que seáis felices practicando la osteopatía, que os lo paséis muy bien y que tengáis muchos pacientes. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos y amigas osteópatas. Hasta luego.